Hora de la Verdad con Armando Acevedo, y estamos ya con el licenciado Pedro Martínez, que viene, con él vamos a analizar lo que está pasando en el país y en este tema de lo que es la inmunidad parlamentaria. Muy buenas noches, Pedro Martínez. Buenas noches, doctor Armando Acevedo. Buenas noches a todo el staff de este prestigioso canal. Y acá vamos a dilucidar algunos aspectos muy importantes. Pero antes quisiera, por favor, me permitiré un minuto. Nosotros, yo como profesor y educador, siempre a mis estudiantes les he mencionado algo que es importante. Que los nombres son más importantes que los títulos. O sea, yo particularmente no me satisfago de que me llamen licenciado, magíster, maestro, ingeniero, doctor. Solamente soy Pedro Martínez, un servidor más, una persona humilde, como todos nosotros, que queremos y apostamos por un país mejor. Muchas gracias. Ya, Pedro, con relación al tema de lo que estamos viendo en la inmunidad parlamentaria, el día de ayer ha sido aprobado, y ha sido aprobado, imagínate, con una gran cantidad de congresistas, 103 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones, ¿no? O sea, yo no sé qué ellos entienden por inmunidad parlamentaria. ¿Qué viene a ser la inmunidad parlamentaria? Bueno, etimológicamente el prefijo "in" significa sin. Muno, contaminación o daño. Inmunidad es el término. Señor, bajito, inmunidad es el término que nos da a entender que una persona está exonerada de algo. Y así es. Parlamentario implica de que los congresistas, tú eliges a un congresista que haya sido delincuente, desde el momento que es congresista, la ley le protege y no lo pueden investigar. Entonces ellos tienen esa inmunidad. Si dicen que lo han eliminado, eso todavía está en la primera fase. Sí, falta la segunda, donde se va, no creo que lo hagan. Y por último, no hay que confiar ya en estos partidos tradicionales. Lastimosamente, todos los partidos tradicionales, sean de derecha o sean de izquierda, siempre han gobernado, han dado leyes contra nuestro pueblo. Pero yo te pregunto, o sea, el tema es, son 103 congresistas, 103 votos de la mayoría de partidos políticos, dice, eliminan la inmunidad parlamentaria. O sea, el tema es la inmunidad parlamentaria. ¿Ese es el tema que perjudica al país? No. Entonces, ¿cuál es el tema? Ellos están tratando de, ¿cómo te podría decir?, de darle al pueblo cosas que no son sustanciales. Pero por eso el tema ahorita es la reactivación económica y el COVID. ¿Cómo enfrentar al COVID? Y no están tocando esos temas que son fundamentales. Por eso, yo quiero por lo menos un poco para hacer pedagogía en el tema, si bien es cierto, tú has descrito qué significa inmunidad parlamentaria. El tema está que, ¿son los congresistas el problema o es el tema la inmunidad parlamentaria? El problema son los congresistas. ¿Por qué? Porque van con esa mochila, pues. Exacto, porque son delincuentes, pues. Por eso, van disfrazados, en otras palabras, son lobos disfrazados de ovejas, pues. Entonces, y un parlamentario que es sano, honrado, que lucha contra la corrupción, que se enfrenta al poder, por decir, el problema de las AFP es un problema fuerte. La congresista García ha hecho una batalla fuerte con lo que es la AFP. Y hay congresistas que de repente van a luchar con empresas poderosas, que de repente con políticos de los gobiernos regionales que están metidos en la corrupción, y de repente estos congresistas van a estar atados a las manos. ¿Por qué? Porque esta inmunidad parlamentaria ha sido desaparecido. Estimado Armando, Tácito decía, un gran pensador romano decía, todo Estado corrupto da más leyes. Si tú te das cuenta, el Perú tiene leyes hasta por las puras. Así lo decía yo. ¿No? ¿Y de qué vale? De nada. De nada, porque el pueblo sigue sufriendo todas las consecuencias de este sistema opresor. Tenemos un ex parlamentario Domínguez que se hace publicidad con 16 leyes para el país, ¿no? Pero lamentablemente, ¿de qué funciona? Lastimosamente ese tipo o ese tipejo nunca hizo nada por Ancash, pudiendo haber hecho todo. Es más, él perteneció al grupo de la Oriental, que inclusive cuando le dijeron que nos iba a perjudicar, no me importa si perjudico 100.000 o 100.000 ancachinos, pero no va. Entonces, pueblo, ya no elijamos a esos corruptos
o a esos lobos disfrazados de ovejas. El problema no es la inmunidad parlamentaria, el problema son esos delincuentes que están ahí, y se disfrazan para que sigan haciendo negocios en contra del pueblo. Hay un congresista de Acuña que está sentenciado. Efectivamente, su hermano también, el que ha sido, el que ha renunciado a la presidencia de presupuesto. Por eso, con sentencia. Están con sentencia. Están con sentencia. Y tienen esta inmunidad parlamentaria para protegerse. Efectivamente, yo no entiendo al pueblo, ¿no? ¿Cómo pueden elegir ese partido, por ejemplo? A los pobres estudiantes les cobran pagan por estudiar y no les dan una buena educación. Es increíble en nuestro pueblo, ¿qué es lo que tiene en la cabeza? Ya es hora de eliminar todos esos. No son partidos políticos, son organizaciones criminales cuyo objetivo es saquear y seguir explotando al Estado. Al Estado, sinceramente. Al Estado, que somos nosotros. Y frente a este, tocando el tema nacional, ¿qué es lo que debe priorizar este Congreso de la República? Dos cosas que son fundamentales, Armando. ¿Cuáles? El aspecto económico. Por ejemplo, el pago de la ONP. Eso es inmediato. Ahora, estos individuos han dado la ley y ya con eso se limpiaron la mano. Pero no es así. Ellos pueden hacer que el Ejecutivo, si no quiere el Ejecutivo que lo ha mandado, podrían hacer otra demanda contra el presidente y generar una cosa que ellos lo pueden hacer, pero no lo van a hacer, pues, no lo van a hacer. Por decir, este tema de la titulación de los pueblos del sur y del norte, de Chimbote. Por ejemplo. Se dio una ley de COFOPRI que iba a hacer la titulación gratis, se hizo un escándalo, vino el director o presidente de COFOPRI, vinieron con los 4 parlamentarios y al final hasta ahorita no hay nada. Y se jactan todavía, pero Armando, yo te hago una pregunta. ¿Cómo van a titular a personas que no tienen agua, no tienen desagüe, que viven en la arena, en medio del sol? En verano llegan a 30, 40 grados centígrados. En invierno bajan a -5 grados. ¿Cómo van a titular, Armando? Esa es una burla. Quiere decir que los parlamentarios o los congresistas de la República no están preparados para hacer... Están preparados para saquear al Estado. Miren, los 5 congresistas de Ancash, ¿qué ley han dado favoreciendo? Por ejemplo, lo que ha pasado con nuestra región. Mire, la Caleta, recién nomás, ha pagado cerca de 9 millones. La Caleta, el hospital regional, 4 o 5 millones. Fuera de lo que han hecho. Más de 13 millones que se ha pagado, Armando, para la lucha contra el COVID, para mejorar nuestro sistema de salud. Y miren cómo la gente se está muriendo. Y hasta ahora, el día de hoy, Chimbote, que tiene tanto dinero, no hay una planta de oxígeno. Nuevo Chimbote, igualito. Es increíble. Y el pueblo, no sé, yo no entiendo, nuestros vecinos, qué es lo que quieren, por qué no exigen sus derechos. Ser congresista, ¿qué significa? En la actualidad, dentro de este grupo de los partidos tradicionales, ser congresista significa hacer plata. Acá en el Perú. Plata en desmedro del pueblo. Ellos sí se vuelven ricos, mientras que el pueblo cada día más pobre. Y se están muriendo con esta enfermedad del COVID. Y es lamentable, ¿no? Es lamentable, Armando, es lamentable. Hoy día, según los reportes, en Piura está yéndose una comisión especial de médicos para ver el problema de Piura, ¿no? Exacto, hay un rebrote terrible en Piura. Hay un rebrote terrible en Piura. Y acá también en Chimbote. En Chimbote hay un rebrote muy fuerte. Y lastimosamente nuestras autoridades, Armando, no han hecho nada, Armando. Sí han hecho algo, Armando. Han saqueado. Sí. Han saqueado. Ojo, Armando, un aproximado se ha gastado en solamente Chimbote y en la región un aproximado de 45 a 50 millones para enfrentar esta pandemia. Sí, así es, ¿no? Pero en la realidad, Armando, seguimos. No hay camas para nuestros... Hoy día se están muriendo. Ha fallecido una señora que la han llevado de emergencia a Lima y en el camino ha fallecido. No hay, pues mira, imagínate, Armando. Entonces, yo creo que ya no damos para más, Armando. Ya no damos para más. Nuestro pueblo... Ya no elijas, aunque que de este partido, de otro partido. ¡Fuera con todos ellos! ¿Y a quién elegimos entonces? A movimientos, a jóvenes. Hay personas honestas, Armando. Hay personas honestas. Pero no quieren participar en política. Pero tienen que hacerlo, pues. Ya es hora también. O sea, las personas honestas no quieren participar en política por la razón de que cuando tú vas
y de repente alguien te llama, lo primero que te piden el diezmo, pues. El diezmo, porque te matriculas. Y o sea, por ejemplo, campaña están pidiendo 30.000. Por ejemplo, es a ciencia cierta que para que tú aparezcas en la lista de estos partidos tradicionales, en el primer número 1 pagas $50.000, número 2 $40.000. O sea, es un negocio. La política lo han convertido estos sinvergüenzas y delincuentes en un negocio. La creación de partidos, por eso tenemos cerca de 25 partidos políticos, 23 partidos políticos que se presentan en el Exacto, son los famosos vientres de alquileres, pues, ¿no? Un tipo que ha hecho el negocio por ahí, ha ganado su platita, pum, lo compra a tal señor que es el dueño del partido, le paga y punto. Y no pasó nada. Y no pasó nada. Señora Gloria, estamos, vamos a un poco a ver este tema de lo que la detención de Murillo, ¿no? ¿Qué sucede con Ancash? Hoy día ha habido información a nivel nacional que de los 25 gobernadores regionales, 19 están siendo investigados, ¿no? Y Ancash ya ha sido detenido. En la tarde, la noticia a nivel nacional se informó que en Piura a intervenir el gobierno regional. O sea, este problema de que lo que ha pasado en Ancash es una pandemia a nivel regional y eso lo permitimos. ¿Por qué? ¿Cuál es tu análisis frente a esta situación? Armando, hay una figura actual en el derecho penal que se llama organización criminal. Ya no es asociación ilícita para delinquir, sino se llama organización. Y la forma como nuestra región ha sido manejada es verdaderamente una organización criminal, porque casi todos estos consejeros no han cumplido su verdadera función, que era la de fiscalizar al señor gobernador que está con prisión preventiva. Lo mismo sucede en nuestras municipalidades. Los señores ediles tienen la misión de fiscalizar, pero no lo hacen, pues, Armando. Entonces forman una especie de organización criminal. La cabeza le da lo parcela, en otras palabras. Por ejemplo, lo que a ciencia cierta se sabe que nuestra región está parcelada. Para ti, gobernador de tal ciudad, toma esto. Para ti, consejero de tal ciudad, toma esto, toma esto, toma esto. Entonces, cada uno se parcela. Nuestra región está parcelada. Entonces, por lo tanto, las cosas que yo hago a nivel general son mías y las cosas que tú haces en tu provincia son tuyas. Yo no me meto, pero también tú no te metes. ¿Y siempre ha sido así esta mañana? Parece que sí ha sido la forma como se ha gobernado nuestra región, porque todos los gobernadores, los presidentes regionales están en la cárcel. Es la forma. Entonces, el Estado también se ha dado cuenta de esto y se viene con todo, porque de todas maneras, y sinceramente estos consejeros tienen que ser enjuiciados mediante la figura penal de organización criminal. Y es lamentable esta. Es lamentable por Ancash, ¿no? Totalmente lamentable. 4 gobernadores regionales. Te hago una pregunta, Armando. ¿Quién es el gobernador, el consejero por la provincia de Santa? ¿Qué es lo que ha hecho? Dios mío. Su función de él era investigar, fiscalizar. Pero lastimosamente... ¿Qué le faltó? No le faltó nada, hermano. Como te dije, todo esto está parcelado. Lastimosamente, los que sufrimos somos nosotros, los hombres de bien. Se pierde futuro, se pierde progreso, se pierde desarrollo, todo. ¿no? Pero más que todo, mi estimado Armando, se pierde la vida de tantas personas, hermano. Miren cómo están los colegios, cómo están los hospitales. Este gobierno regional, lo que ha hecho, por decir, la investigación que se está teniendo ahorita es por la construcción de un área COVID en el hospital regional que es un elefante blanco. Efectivamente. Y eso que falta todavía lo del estadio. Efectivamente, es de salud, falta lo de salud. No, del estadio, del hospital también del gobierno regional, de salud es otra cosa. No, pero en el estadio se hicieron en mancomunón. No, pero no ha funcionado. No ha funcionado, nunca ha funcionado. O sea, lo del gobierno regional que ha hecho ahí su carpa, no ha funcionado. No ha funcionado, no funcionó, nunca funcionó. Ahí yo me acuerdo que vino Vizcarra con las autoridades de Chimbote, y inclusive con una parafernalia, e inclusive lo inauguraron. Pero creo que nunca hubo ahí atención. No, lo de salud sí, pero al costado de salud hay también una especie de mismas características que del gobierno regional y no ha funcionado. No ha funcionado, nunca funcionó. Y son millones de soles. Millones de soles que se han hecho. ¿Y quién paga eso? Nosotros, pues, hermano, con la muerte de nuestros seres queridos. Lo quiere decir que esas lágrimas, esas muertes, lo que tiene el gobernador Juan Carlos Murillo, efectivamente, es un tema de justicia. De justicia, y justicia divina.
No es justicia terrenal, es justicia divina. Y desde acá, mi sincero agradecimiento y mi respeto a este señor fiscal que ha cumplido con su deber. Ha recibido insultos, la han tratado de ignorante, que de fuera del contexto social, los abogados, ¿no? ¿Y los abogados? ¿Qué podemos decir de los abogados? Armando, la historia nos ha dicho, ¿por qué no se investiga? Por ejemplo, a ese gran hombre que fue Jesucristo, que dio su vida por nosotros, ¿cómo lo trataron? Así es. ¿Cómo lo trataron? Entonces la historia nos ha dicho que a veces los hombres que queremos defender a nuestro pueblo, nuestro mismo pueblo a veces nos vende como Judas. Pero hay que seguir. Yo lo hago por mis hijos, lo hago por los hijos de mis hijos, lo hago por las futuras generaciones. Yo estoy acá por ellos, yo no estoy acá por mí. Señor, ahí hay una, un ratito, vamos a ver, ahí están las imágenes de Juan Carlos Murillo. Señor, hay el número 3 sobre la deuda en el Perú, ¿sí? Para verlo ya, por favor. Pedro, vamos a ver este material que ha sido elaborado sobre cómo se está endeudando el Perú, para un poco dar tu opinión. Veamos, a ver. No. A ver, ahí está Juan Carlos Murillo, que lamentablemente nadie está contento o alegre, sino siempre lo hemos dicho, Pedro, que la preocupación es que se frustra el futuro de la región. Particularmente que lamentablemente los jóvenes y los adolescentes y los niños piensan que este es normal, que este es un tema que pasa en cualquier momento, ¿no? Pero mira, mi estimado, ¿no? Armando, si nos fuéramos, por ejemplo, el gran hoyo que se está creando en Ancash, ándate a los institutos tecnológicos, no tienen infraestructura, no tienen maquinaria. Los estudiantes a las justas tienen, inclusive ellos mismos tienen que llevar sus propias materias primas. Ándate a los colegios de la sierra, no tienen ni siquiera dónde sentarse. O sea, no es un problema de nosotros los que estamos de repente tranquilos, hemos ganado de repente una posición en la sociedad. No es un problema personal, es un problema social. Ya no damos como región, ya no damos más. Por favor, pueblo de Chimbote y Nuevo Chimbote, ya no damos más. Otra tras otra nos seguimos hundiendo. Nosotros no somos responsables, pero sí con nuestro silencio avalamos que nos sigan hundiendo estos sinvergüenzas. ¿Y por qué este silencio del pueblo? ¿A qué se debe? Se debe a que no participa en la vida política, mi estimado hermano. ¿Porque no depende del Estado? No, depende. El Estado lo hemos demostrado, somos nosotros. No, pero digo, o sea, el pueblo. O sea, quiere decir que en el aspecto económico no depende del Estado, o sea, no recibe una remuneración, no está sujeto al Estado que le pague en forma mensual para poder reclamar, sino que es el problema que el 71% de la población económica que busca, que tiene su trabajo, su fuente de trabajo, vive de ellos mismos, ¿no? A eso se pero mira, hermano, el Estado es un concepto abstracto. Es abstracto, totalmente abstracto. Lo que vemos en la realidad es el hombre de a pie, el de día a día. Él es el que existe. Ya. Pero él está preocupado en otras cosas. Exacto. Y nos meten la televisión basura. Así es. En la realidad existimos nosotros, el Estado no existe. O sea, nosotros hacemos que el Estado exista. Somos generadores. Entonces, ¿eso qué implica? Que nosotros también debemos participar activamente en la organización, en la función y en la ejecución del Estado. Pero lastimosamente, ¿qué es lo que ha pasado con nuestra región, hermano? A ver. Nos estamos hundiendo. Vamos a ver, ya está listo el video con relación de cómo se está dando el tema de la deuda en el Perú de aquí a 100 años. Veamos esa nota, por favor. El secretario general de las Naciones Unidas advierte que la pandemia podría generar una gran crisis de deuda en América Latina durante 2021.
En medio de este contexto, Perú decidió endeudarse con un bono económico por 100 años. El Ministerio de Economía y Finanzas explicó que los fondos se destinarán a contener la COVID-19 y también a financiar parte del gasto público. De este modo, Perú ingresa en el club de los pocos países que ya cuentan con estos bonos centenarios. Tenemos en nuestra redacción a nuestro compañero Semyon Senderov, que nos detalla las cifras de esta polémica decisión que se ha tomado en Perú. Hola, Semyon. ¿Qué tal, Fernando? Explícanos, ¿no?, este bono histórico. Bueno, Fernando, alguien a quien le gusta planear a largo plazo tendría pues mucha envidia a Perú, porque ha tomado esa decisión precisamente de la que estabas hablando, de publicar un bono de tanto tiempo. De hecho, estamos hablando de varios bonos que han emitido. Por ejemplo, uno de $1.000 millones que vencería precisamente en 2121. O sea, imagínate que lo pagarían varias generaciones, ¿no? Incluso hasta nietos o bisnietos o aún más allá. Pues también hablamos de otro bono que es de $2.000 millones que vence un poquito antes, en el 2060, y otro de $1.000 millones que vence en 2032. Aquí es curioso porque se trata de un monto de $4.000 millones, pero la demanda era mucho mayor. O sea, los inversores estaban dispuestos a ofrecer al país hasta $15.000 millones. En cuestiones de la economía, esto significa que realmente tienen confianza en el país. Sin embargo, hay que destacar el ambiente en el que se está tomando esta decisión, porque en poco más de una semana el país ha visto prácticamente a 3 presidentes, porque estamos hablando de Martín Vizcarra. Lo destituyeron pues precisamente por las acusaciones de corrupción, de supuestos casos de corrupción. Le sucedió pues Manuel Merino, quien duró muy poco tiempo en su cargo porque ha habido fuertes protestas, también con muertes y heridos en las manifestaciones. Entonces ahora estamos hablando de Francisco Sagasti, quien promete pues a restablecer la situación económica y que este dinero pues se devolverá. Sí, sorprende que después de esta convulsión política pues haya tanta confianza en el país. Pero lo decíamos, no es la única nación que ha accedido a este tipo de bonos, ¿no? No, no lo es. Hablamos también de Argentina, que tomó una serie de decisiones durante el gobierno de Macri, pues también emitió un bono centenario de $2.750 millones. Pues aquí cabe decir que ya en el 2020 Alberto Fernández decidió reestructurar esta deuda, cambiar estos bonos por 2 bonos globales que vencen en 2035 y 2046. Ha habido muchísima crítica al respecto porque la situación en la que se tomaba esa decisión, también con las deudas que tienen, por ejemplo, con el FMI. Entonces, en todo ese contexto, los expertos estaban muy preocupados. Pero hay otro país que realmente pues marcó el tono, ¿no? Marcó la moda de estos bonos centenarios. Estamos hablando de México, que durante los últimos años ha estado depositando más y más bonos. Hablamos de 2010, cuando pues hablaron de un bono de $1.000 millones, 2014 $1.000 millones de libras esterlinas. Se parece que no podían parar porque en 2015 pues emitieron un bono de 1.500 millones de euros. Todo a muy largo plazo, muy bien planeado, pero hay que ver cómo pues se reflejará en la situación económica de cada uno de estos países. Malabares financieros, ya veremos qué pasa, pues, ¿no?, en 100 años. La historia lo dirá. Gracias. Nosotros no lo veremos. Sí, la historia lo dirá. Gracias, Semyon. Y sobre el tema hemos conversado con el analista de CELAC y exdiputado español Sergio Pascual. Opina que esta importante medida ha sido tomada en medio de las turbulencias políticas en Perú. Destaca que lo que afectará a futuras generaciones quedó decidido por el gobierno interino. Creo que evidentemente cualquier tipo de deuda que se contraiga y por un periodo tan largo compromete políticamente al país y a las futuras generaciones. Es cierto que las deudas se van, digamos, solapando unas con otras, y una deuda a tan largo plazo pudiera ser a priori bien leída, pero en la práctica lo que estamos hablando es de que un presidente que está ahí por la mera coyuntura y al que le queda muy poco tiempo en el poder, porque las elecciones son en abril, ha comprometido 4.000 millones de dólares, nada más y nada menos, para el futuro. Ahí está el informe que la población no conoce, los ciudadanos no conocen, pero esta es la realidad del país.
Estamos endeudados más de 100 años. ¿Qué opinión tienes, Pedro, con relación a este tema? Este tema lo hemos tocado la semana pasada y es un tema catastrófico. Y ojo, esta deuda es con este actual presidente. Nos ha endeudado por 4.000 millones de dólares y solamente para la aplicación de la vacuna, que en la actualidad ya han muerto 4 personas. 2 directamente por la vacuna Pfizer, ¿no? Y 4 por el efecto placebo. Acá en el Perú. Inclusive hoy día salió en Canal N, ha muerto un peruano, también que se había aplicado la vacuna Pfizer en Gran Bretaña. Entonces, ahora se está descubriendo todo eso. ¿Cómo es posible que en menos de 3 meses se haga una vacuna, Armando? Es un gran negocio. Ahora, es un gran negocio, terriblemente negocio. Y lo peor es que inclusive no sabemos qué cosas nos van a meter. Y lo peor todavía que tenemos que pagarlo. Y al final no lo vamos a pagar nosotros, nos van a pagar las futuras generaciones. Lamentable. Lamentable, totalmente lamentable. ¿Y esto, los jóvenes sabrán esto? Y otro dato más, ¿no? El anterior presidente ha desfalcado todas nuestras reservas. O sea, no tenemos dinero, Armando, no tenemos nada. Todo el dinero que teníamos en el Banco Central de Reserva ya no existe. 60.000 millones para Reactiva Perú, 40.000 millones para Avanza Perú y 50.000 millones para lo que se ha repartido. O sea, en otras palabras, grandes bancos, empresas, en otras palabras, Armando, el anterior no se ha regalado, lo han saqueado. Y lastimosamente muchos peruanos que han recibido los 720 soles creen que el anterior presidente, que nos ha hundido, es el mejor presidente de la historia. Tiene bastante acogida, ¿no? En esos momentos. Stalin hizo una metáfora, agarró una gallina, le sacó todas las plumas y cada vez que la pluma salía, la gallina gritaba y gritaba. Y luego que la gallina estaba de dolor calata, sin plumas, le comenzó a dar un maíz. Y la gallina le comenzó a seguir a él para que le siga dando el maíz. Pareciera que nosotros, es la misma metáfora de lo que pasa con nuestro país. Ese es el tema de Kenji, que tiene gran votación en Lima, por los que se va todos los meses a los cerros a regalar. Y lo peor, que lo hace creer a la gente que él vende huevos, vende frutas y que con eso va a vivir en San Isidro, tiene un gran potencial económico, o sea, y que es un gran emprendedor, ¿no? Y luego Keiko va a ir de repente a los sitios más pobres y se va a dormir en la casa más pobre y el pobre cree que, qué buena gente es. No saben que esas personas se han inmunizado para ir a esas casas. El problema es un problema básicamente de conocimiento y de información. De educación. Bueno, vamos a volver con el tema de la provincia del Santa, que es un tema importante, ¿no? ¿Cuál es su opinión lo que está pasando en la provincia del Santa con el alcalde Roberto Briceño? ¿En dónde está la planta de oxígeno? Porque creo que eso ya inclusive lo presentaron, ¿no? Ahí está la planta de oxígeno, no hay la planta de oxígeno. Del 23 de septiembre. El bulevar, ya creo que es su segundo año de este señor y el bulevar sigue totalmente destrozado. La Plaza Grau está ahí tan igual como cuando empezó. El malecón sigue igual. La basura, bueno, como chimbotano, es una pena. Cuadrito. Es una pena, ¿no? Hasta ahora no se ha hecho ninguna obra de envergadura para Chimbote. Y por último, ni los servicios que debe dar la municipalidad, como el recojo de basura, como la seguridad ciudadana, se está haciendo de una manera que beneficia a nuestro país, a nuestro pueblo fundamentalmente. ¿Y a dónde vamos? Se han cerrado los mercados, mucha gente ahora que vivía de esto, más pobreza. Inclusive hay personas de la tercera edad que vivían vendiendo sus cositas y ahora están a punto ya de, creo yo, de fallecer, porque no tienen ni siquiera para pagar los servicios básicos. Así es, ni para comer. Va a ser difícil este año. Es terrible. No, lo que se viene en 2021 es terrible, hermano. La gente, no sé, nuestros vecinos, no sé qué es lo que están pensando. El poco dinero que tenemos no lo sabemos invertir en el servicio que deben de dar. Y tenemos un alcalde que está fuera de la realidad, ¿no?
fuera de la realidad. Ahora, ha visto lo que le ha sucedido al gobernador. Espero que aunque sea, le toque pues el corazón. No está apareciendo Briceño, está desaparecido, ¿no? De repente está preocupado. Debe estar preocupado. Sí, le pase la nota. Debe estar igual preocupado. la planta de oxígeno, a ver, para ver cómo de la planta de oxígeno, que es un tema fuerte, ¿no? Fuerte, porque eso ya debe entrar a tallar abajo del 5 de oficio el Ministerio Público. Pero no lo hace. Porque eso se llama estafa. Eso es estafa. Yo ofrezco algo y yo tengo el dinero del pueblo y le muestro que ya está. Metelo. Entonces, eso es una figura penal. Inclusive, aparte de estafa, es dolo, engaño, o sea, y el Ministerio Público debería entrar de oficio. A Waldo Ríos se le abrió un proceso penal, si no recuerdo, es con relación a que él prometió los 500 soles, ¿no? Exacto, por eso ha ido a la cárcel. Por ese tema. Por esa figura de dolo, de engaño al pueblo, por eso está en la cárcel. ¿Y los fiscales no leen periódicos, no se informan o espera que vaya todavía a la protesta del pueblo para que se puedan poner agilitos? ¿Qué es lo que harán, hermano? Felizmente que hay una luz en la fiscalía a este fiscal que ha encarcelado ojalá también que venga acá y vea estos casos que son fundamentales, hermano. El hospital La Caleta, donde la gente se está muriendo, no hay camas UCI. En el hospital regional no hay camas UCI y tú lo verás, se han pagado ya cerca de 14, 15 millones y no hay nada, pues. En La Caleta encontraron estos aparatos para... Sí. ¿No? De UCI. Eso de aparatos de que den de respiración artificial, pero supuestamente no funcionan porque no hay personal idóneo para operar. ¿Estarán funcionando? Porque no se escucha nada, ¿no? No se sabe nada. Tenemos que investigar. El fiscal que vino, el señor fiscal, abrió y eso está en investigación. Bueno, ese es el tema. ¿Qué más lo podemos decir a partir de este espacio, a nuestras comunicación? A nuestras autoridades que han sido elegidas por el pueblo. Yo creo que como seres humanos, si somos conscientes de la realidad, podemos ya, por el poco tiempo que tenemos, rectificarnos, hermano. Ya no damos para más. Pedro, son enfermos mentales, o tienen algún problema psiquiátrico para seguir haciendo las mismas cosas que los perjudican primero a ellos. Y lo peor, lo peor, ¿sabes qué? La historia nos ha demostrado que ellos, son a quienes perjudican, son a sus familiares, a sus hijos, a sus parientes. Ellos sufren. Son avesados, ¿no? Ellos deberían pensar primero, no en ellos. Si aman a sus familias, si aman a sus madres, a sus padres, a sus hermanos, a sus vecinos, lo mínimo que tendrían que hacer es hacer sus funciones como debería y de acuerdo a ley, nada más. Pedro, la literatura, ¿qué nos da a entender con relación a estos actos de nuestras autoridades? Por ejemplo, Stendhal escribe una obra que se llama Rojo y Negro. Esa obra, él refleja todo el proceso que se da en la Revolución Francesa. Ya. La literatura nos ayuda mucho a describir los fenómenos de estos tipos. Y estos fenómenos no solamente se han dado acá, es un fenómeno mundial. En Europa, por ejemplo, están tratando ellos lo han tratado de erradicar. Ahí, por ejemplo, para que tú seas un político o tengas un cargo público, pasas por un proceso psiquiátrico, de psicología, de todo es una preparatoria total. Por eso que ellos cuidan mucho que sus gobernantes tengan ciertos perfiles de servicio a la comunidad. Así es, ¿no? Lastimosamente acá, cualquiera defecio, con un poquito de plata, va, regala 3 panes, 2 kilos de arroz y ya se cree gran político, pues. Va, le compra el cargo, el puesto a un criminal que tiene una organización criminal, que su fachada es política, lo paga y hacen el gran negocio, el gran bonetón. ¿Y quién se perjudica? Nuestro pueblo. El Príncipe, en la obra de Maquiavelo, ¿qué nos daba a entender? El Príncipe es una obra que se escribe en la época del Renacimiento. Es una obra que nos refleja cómo debe gobernar un hombre
en beneficio del pueblo o de las grandes mayorías. ¿Y cómo debe ser? Debe de servir, pues. Y la escoria, lo que no sirve, se le debe de extirpar. Pero Maquiavelo viene a un término de... que claro, la gente cree que Maquiavelo fue malo. Maquiavelo le da las pautas cómo debe gobernar un rey a su pueblo en beneficio de las grandes mayorías. En beneficio de las grandes mayorías. ¿Y cómo así? Ahora, por ejemplo, lo que se está haciendo, ¿no? Si sale un señor como alcalde, lo único que debe de hacer es servir a su pueblo. Es simple, Armando. ¿Tú qué le sugieres a Roberto Briceño que haga? Yo no tengo nada con ese señor, no lo conozco, pero lo único que le sugiero es que, aunque sea, si tiene familiares, que piensen en ellos. En primer lugar. En segundo, si ha estudiado en colegio como el Raimondi, que piense en sus amigos. ¿Y el Raimondi es religioso? Religioso, ¿no? Que piense en su promoción, que haga algo por Chimbote, que se rectifique. Yo no lo deseo el mal al señor Briceño, a nadie, porque yo amo a mi prójimo, pero también me indigna la forma como ellos actúan también en desmedro del prójimo, a quien yo voluntariamente lo amo. Entonces yo no al señor Briceño no lo odio, lo único que le digo es que cumpla su función como debe ser, como está escrito en la ley. Si hay una obra para hacer un hospital, una carretera, que lo licite de manera correcta, con empresas correctas. Y es tan simple las cosas, es simple, Armando. Pero lastimosamente hay un problema, pues, de enfermedad mental, ya subyacente y corroída dentro de las instituciones del Estado. Es necesario ya esto, ya no damos más, Armando, ya no damos más. ¿Y qué es lo que piensa él en su pensamiento? ¿Qué pensará de traer 10 compactadoras chinas que no están de acuerdo a la realidad? ¿Qué estará pensando en su cerebro él? Un poco vamos a hacer una radiografía, en el sentido de que el pensamiento de Roberto Briceño dirá: ¿el pueblo va a estar contento con esas 10 compactadoras que no funcionan? Pero yo te hago una pregunta, hermano. ¿Cómo el pueblo va a estar contento? Si en el pensamiento de él. Si los niños se están muriendo, ni siquiera activa correctamente los comedores populares. Es una lástima. Que ni siquiera da capacitación a las personas para que sean emprendedores. Ni siquiera con el dinero que tiene, que podría ellos capacitarles, inclusive financiarlos, no lo hace. Entonces yo no entiendo, hermano. Yo así, y con todo lo que está pasando, así yo lo digo, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar, elucubrar a estos corruptos y podridos políticos. Yo no entiendo por qué robar tanto si si su vida no le va a alcanzar para gastar tanto el dinero que se le roba al pueblo, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, hay señores que ganan, hay dos congresistas que al mes han puesto que ganan 10, 12 millones de soles. Yo no entiendo para qué tanto dinero, hermano, si la gente se muere de hambre. El Perú estamos peor que antes. Debe tener un problema mental. Lastimosamente, si Dostoyevsky volviera, padre de la novela psicológica, volviera a escribir, por Dios que él mismo, Dostoyevsky, se mata al ver estos seres que son peores que los seres mitológicos que hacían tanto daño, porque el humano verdaderamente que hace daño a su pueblo. Dante Alighieri en la Divina Comedia lo castiga, es el peor castigo en el noveno círculo, donde Lucifer lo incrusta con sus dedos y lo lame todos los días su estómago con su lengua de azufre. Entonces, hasta Dante Alighieri, la literatura nos enseña que el peor castigo, el peor pecado de un ser humano es el traicionar a su pueblo. ¿Qué obra le recomendarías a los políticos para que leyeran? La Divina Comedia. Uno. Para que Dios, ¿Y por qué? Para que Dios le toque siquiera su corazón. Y para que sepan que la mayoría de perversos que hacen daño se van al infierno. Y donde nunca van a tener paz eterna. Yo creo que todavía, si tuvieran un poco de humanidad, deberían ellos leer la Divina Comedia. Y en una de las tantas rectificar su vida. Yo creo que, Armando, todos los seres humanos podemos errar, pero también podemos rectificarnos. Y aparte de esto, a los jóvenes, ¿qué hacer con los jóvenes? A los jóvenes, que es mi tarea como educador,
como formador de muchos profesionales a quienes yo admiro. Yo he visto la transformación. Si quieren ser profesionales, estudien. Sáquense la mugre estudiando. No vayan a una universidad privada donde le van a hacer más rico a un miserable que le va a dar un servicio pésimo. Sáquense la mugre para que ingresen a una universidad prestigiosa como la Universidad del Santa, como la Universidad Nacional de Trujillo, como la UNI, como San Marcos. Luchen para que sean buenos profesionales y no vayan y solamente vayan y paguen y hagan más rico a un miserable que los va a estafar. Y al final, cuando tienen el título, solamente lo tienen de adorno. Lo adorno. Y por último, ¿qué van a decir? No tengo trabajo, no hay chamba. Y se meten a jugar fray toda la noche. Entonces, ¿cómo van a un profesional? ¿Cómo va a competir un estudiante universitario de una privada, de una fábrica privada, con un chico que ha estudiado mañana, tarde y noche? Cuando van al Poder Judicial a ver un examen, redácteme tal, señor. Por supuesto que el que estudió va a ir, lo va a destrozar, pues. Y va a dignificar el Poder Judicial. Y cuando vaya a la ingeniería, uno del Santa lo va a sacar la mugre. ¿Por qué? Claro que hay excepciones, yo no lo digo todo. Siempre va a haber excepciones, nadie lo niega. Pero ese chico que ha estudiado, que se ha matado estudiando para lograr un cupo en una universidad pública, ese es el hombre. Y si se le agrega a ese hombre el aspecto moral y axiológico, ese es el que va a servir a los chicos. Si quieren ser profesionales, estudien. Y a los padres, si quieren que sus hijos van a ser profesionales, háganlo estudiar. Claro. Nada más, es simple. A los padres, eduquen bien a sus hijos. Ámenlo a sus hijos, quiéranlo a sus hijos, corríjanlo a sus hijos. Eso es amar al país. Fortalezcamos nuestra familia. Amemos a nuestros hijos, amemos a la familia. Sin familia no somos país. Y no somos Estado, ¿no? Muchas gracias, Pedro Martínez. Y a la vez también ya es la hora acá en el canal 15 en los que están, en la hora de la verdad con Armando Acevedo. Muchas gracias Pedro por tu atención y esperamos seguir conversando más adelante y nos vemos el día lunes, si Dios nos permite estar con ustedes en directo por intermedio del canal 15 Majestad Televisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Usted, amigo,